El oficio de ser una divinidad. ¿Existen personas en esta tierra actualmente que son consideradas seres divinos? Pues sí, y de eso trataremos en el podcast de hoy. Y esto es de todo con nada. Y ya saben, yo soy Yenki y espero hoy se diviertan junto conmigo y aprendamos algo. Y si tienen alguna duda o curiosidad del programa, pues ya saben, pueden ver el primer programa que es donde explico todo. Y por favor suscríbanse. Si te gusta el contenido, dale like y suscríbanse por favor. Necesito suscriptores para seguir en esta locura. Bueno, continuando. El oficio de una divinidad. ¿Existen personas que son consideradas seres divinos? Sí. ¿Que están vivos? Sí. Vamos a empezar desde lo más común hasta lo más complejo, ¿está bien? Empecemos por el Papa. El Papa es el ser divino y representante de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque Pedro fue bautizado por Jesús y Jesús le cambió, de hecho, a Pedro no se llamaba Pedro, le puso el nombre de Pedro porque le dijo, tú serás Pedro porque serás la piedra en la base angular de mi iglesia. Y por eso donde está enterrado Pedro se construyó donde está actualmente el Vaticano. Y Pedro, a su vez, con la misma unción que Jesús, con la que tocó a Pedro, con esa misma unción, Pedro tocó a otras personas que posteriormente fueron siendo tocadas, y esta unción de tocar desde Jesús hasta hoy en día ha pasado a todos los curas. Para ser un cura te tiene que ungir otro cura, y de preferencia los que van a ser los que ya van a ejercer como curas como tal van hasta el Vaticano para que el mismo Papa los unja. ¿Por qué es importante esto? Porque desde la época de Pedro, que fue ungido por Jesús, hasta el Papa, esa unción y ese tocar en el bautismo ha pasado a todas esas generaciones. Por eso es que el Papa, no, al igual que todos los curas, ha sido ungido, entre comillas, podríamos decir, por el mismo Jesús, porque ha sido pasada esa unción. Entonces, por eso el Papa es considerado como una divinidad en la tierra. Pasando a otra persona importante, es por ejemplo el Buda. En realidad cualquier persona puede ser Buda. Buda significa llegar a ser, llegar al despertar de la verdad fundamental de la vida. Cuando uno logra hacer eso, se lo considera Buda. Pero siempre hay un Buda que maneja todos los otros Budas. Y este Buda, que es el Dalai Lama, este Buda es este representante que maneja a todas estas personas. No es cualquier persona. Es el espíritu del primer Buda que ha reencarnado en un niño, en una nueva persona. Y esta nueva persona tiene recuerdos de todos los anteriores Budas. Y esta persona es considerada como el líder de la iglesia. Y porque es un espíritu que ha reencarnado vida tras vida tras vida, se lo considera como un ser divino. Pero esto es solo una introducción de lo que les quiero hablar en realidad. Y antes de pasar al tema principal, ya sabes, si quieres bajar de peso, BioSilhouette es una cápsula que solo contiene hierbas como gracejo, abedul y espirulina, que simplemente se toma una vez al día y empiezas a bajar de peso, y notas que las cápsulas hacen efecto en el transcurso de la primera semana. No tienes que esperar mucho. Así que si quieres bajar de peso y estás en Perú, debajo del video te dejo
link para que puedas escribirles, y lo mejor de todo es que el producto te llega hasta tu casa, y una vez que te llegue a tu casa o trabajo, recién pagas el producto en toda la República Peruana. Continuando, el tema principal que les quiero tocar y que no se toca mucho. Existen otras personas comunes y corrientes, como tú, como yo, que han sufrido una transformación en sus vidas, o que les ha pasado algo que ha hecho que se vuelvan divinos. Y no solo es que tú vas y te acercas a esa persona y sientes alguna paz o algo así, no, es una demostración física, y no estoy hablando de magia ni de que hagan aparecer cosas. Han sido raros los casos que se dan en el mundo, pero existen. Son personas que científicamente se ha demostrado en algunos casos, no en todos, que no comen nada sólido ni nada líquido. Viven puramente del sol y del aire. A este tipo de concepto o personas se las denomina autótrofos. Entrando en concepto. Heterótrofos son aquellos seres vivientes que adquieren la energía a partir del consumo de otros seres vivos y que son incapaces de producir su propio alimento. En este caso, todos somos heterótrofos. Todos los humanos somos heterótrofos. Y los animales. ¿Por qué? Porque no pueden producir su propia energía. Y aquellos seres que pueden producir su propia energía, que existen en el mundo celular, se llaman autótrofos. Pero también se ha dado casos de personas que han producido su propia energía. Pueden llamarlo energía del sol, energía cósmica, nirvana, lo que quieran. Y estas personas comunes y corrientes se volvieron divinidades no solo por el hecho de que dejaron de comer y de tomar líquidos, sino porque cambiaron muchas vidas y se volvieron de alguna manera divinidades. El caso más estudiado fue de un hindú. ¿Por qué voy a mencionar primero este caso? Porque es uno de los pocos casos que se ha estudiado. ¿Y quién ha estudiado este caso? Nada más y nada menos que el Ministerio de Defensa de su país, que el Ministerio de Defensa de la India. Investigó a esta persona, la encerró, le puso cámaras, la dejó más de 90 días encerrado, cuidando de que no entre ningún tipo de alimento, de que no entre ningún tipo de líquidos. Incluso estaba vigilado en el momento en el que se duchaba para que no tome el agua, porque esta persona se duchaba regularmente y él decía que tenía que tomar rayos del sol. Estamos hablando de Prahlad Jani, o Mataji, que era como se volvió popularmente. Esta persona empezó simplemente a dejar de comer, pero no fue de golpe, fue paulatinamente. De eso vamos a hablar más adelante. Y llegó a ser tan famoso y la gente le iba a pedir ayuda y demás, que su propio Ministerio de Defensa hizo las investigaciones, le sacaron pruebas de ADN, le sacaron pruebas de sangre, le sacaron pruebas celulares, etcétera, etcétera, de todos los órganos que te puedes imaginar. Y lo tuvieron que soltar después de 90 días, primero porque ya había acabado la fase del experimento, y segundo porque el gobierno tuvo presión de las personas que creían que él era un dios encarnado y que necesitaban de verlo, tenían miedo de que el gobierno les pueda hacer algo y demás, entonces lo soltaron. Lo máximo que una persona puede dejar de comer y gradualmente es 30 días, según la ciencia. Y bueno, no solo según la ciencia, pero lo máximo que se puede soportar es 30 a 31 días. A partir de ahí ya el cuerpo mismo entra a colapsarse en sí. De tomar agua hasta unos de 8 a 15 días. Después ya
empieza la deshidratación y demás. Pero bueno, hasta ahí es una persona que lo máximo que podía aguantar es ese tiempo. Y Mataji estuvo encerrado más de 90 días. Existen a partir de ahí otras personas que no todas fueron estudiadas a lo largo del tiempo. Mataji ya murió. Murió a los 91 años y estuvo más del 80% de su vida, según él, sin probar comidas ni líquidos. Otra persona que le pasó algo parecido fue Teresa Neumann, que era alemana y murió en 1962. Esta mujer aseguraba que a partir de una Navidad, por algo que sucedió en su familia, simplemente quiso dejar de comer y tomar, y después, dentro de 6 meses, dejar de tomar líquidos. Lo único que recibía esta mujer alemana era la hostia consagrada en la Eucaristía. Y al igual que Mataji, también se duchaba regularmente y decía que recibía la energía del cosmos y del sol. Entonces tomaba baños de sol. Y bueno, esta alemana ya murió. Hay otros casos también de estas personas, pero que la mayoría están muertas. Pero te voy a mencionar una que está viva, para no hacer largo el video. Una que está viva y que se encuentra en Argentina y está viva. Y su nombre es Víctor Trubiano. Víctor Trubiano es un argentino que asegura que hace más de 10, 15 años no consume ningún tipo de alimento ni bebidas. Está vivo y está en Latinoamérica. Otro que está cercano, y que me olvidé mencionarlo, perdón, es el químico suizo Michael Werner, que todavía está vivo, pero está lejos. El que está vivo y lo puedes encontrar y da conferencias y demás es Víctor Trubiano. Y es considerado un gurú. Y da cursos y da clases y demás. Pero ¿qué tienen todas estas personas en común? Primero, que al hacer esto y al dejar de comer, es inconcebible para nuestra mente que una persona deje de comer sólidos y ingerir líquidos. Pero estas personas aseguran haberlo hecho. Bueno, imposible no creo que sea. Yo sí creo. En lo personal, yo sí creo. Además, más con las investigaciones que se han hecho con Mataji, que lo revisaron científicamente por todos lados. Igual a estas otras personas hubo científicos que se acercaron y les pidieron análisis, pruebas y demás cosas, y no hubo digamos, algún científico que haya salido a decir que lo que hacían no era cierto. Sí hubo científicos que se acercaron y les hicieron los análisis y salieron en cadenas internacionales conocidas y demás en su época y en su tiempo, pero no esos mismos científicos que hicieron los análisis salir a decir que no era cierto o que había incoherencias desde el punto de vista de la ciencia de los análisis de las muestras que les habían tomado. Sí hubo personas y grupos y científicos aislados que simplemente tomaron el hecho como que era una estafa y que estas personas se aprovechaban. Y algo que tenían en común que tienen todas estas personas autótrofas,
es que sí llegaron a considerarse divinas y sí lograron hacer cambio en personas. Se dedicaban a dar cursos, a dar charlas, a ayudar a las personas, independientemente de la vida que tenían. Por ejemplo, Teresa era muy mojigata. Y Víctor Trubiano, que es el argentino, tuvo un montón de escándalos por violencia hacia las mujeres, por ejemplo, o que tenía muy mal humor. Pero también no solo salieron entrevistas y en revistas de chismes sobre que él se comportaba mal con las mujeres o de violencia, sino también hubo otro tipo de prensa que señalaba que simplemente eran personas que se querían colgar de su fama. Así que al final nunca vamos a saber la verdad. Porque obviamente Víctor Trevino dice que nunca pasaron así las cosas, las mujeres aseguran que sí, pero digamos que no son muchos casos. Pero independientemente de la vida personal que tuvieran este tipo de personas, dentro de ellos al científico que mencioné, al químico suizo Michael Werner, hubo de todo. Hubo amas de casa, hubo científicos, hubo personas muy religiosas y todos expresan que cualquier persona puede llegar a este estado. Y todos coinciden en que la técnica para llegar a este estado se llama respiracionismo o inedia. La inedia no es un concepto nuevo, pero está catalogado dentro de este ámbito, dentro de este tema, como personas que producen su propia energía. No es tan técnico como autótrofo o como somos todos que necesitamos de otro tipo de energía como heterótrofo. Pero todos coinciden en eso, que a partir de técnicas de respiración y gradualmente han llegado a ser personas que han llegado a comprender el más allá y ahora se alimentan del cosmos, del sol, de cosas naturales y que producen su propia energía. Otra cosa que coinciden todos es que al no tomar líquidos, los líquidos empiezan como a aparecer como una especie de gotera, como una estalactita detrás del paladar, detrás de la úvula, y empieza a aparecer líquido y cae hacia la garganta. Que es muy interesante. Y ha habido casos de personas como ellos mismos, como estas mismas personas que son gurús, que han sido gurús, que son gurús y que han sido gurús o personas que han guiado a otras, como han indicado que cualquier persona puede llegar con técnicas que se basan primero en respiración a este nivel, han intentado hacerlo y han fracasado. Y bueno, la consecuencia ha sido que su corazón dejó de latir. Hubo muchas personas que intentaron esto y ya no están con nosotros. Otra cosa que coincide dentro de estas personas es que estas personas de alguna manera sabían o habían escuchado de los autótrofos o inedia o personas que no comían y demás, pero llegó un punto en el que simplemente no es que no querían hacerlo. Llegó de una forma en que ellos no esperaban que iban a terminar así. No es que buscaban ser personas de luz o como quieras llamar que se pueda denominar este tipo de personas, como son muy raras y muy escasas, no existen términos exactos y no hay científicos en sí que sería interesante que a nivel global los reúna o que ellos mismos se hayan reunido en épocas donde existan otro tipo de este tipo de personas
y qué sé yo, creen un grupo y le den nombre determinado a ciertas técnicas, prácticas, ya que son, ya que se dedican, ya conceptos, etcétera, etcétera. No ha llegado a existir eso. Entonces, las personas que han empezado a usar este tipo de técnicas han fallado. Los que han buscado ser han fallado. He buscado bastante y he hecho algunas consultas sobre si existen algunas personas que hayan buscado hacer esto y que hayan salido airosos. No he encontrado nombres. Me dieron un nombre muy vago, pero soy responsable de decirlo, porque no saben cómo termina la situación. Entonces, la respiración es algo muy, muy, muy importante, no solo para estas personas en llegar a ser autótrofos o llegar simplemente a dejar de comer y tomar líquidos, sino también para otras prácticas, como para la relajación, como para la resistencia. Y siempre que una persona está nerviosa, siempre que una persona está irritable, ¿qué se les dice? Respira. ¿Por qué? Porque al respirar el oxígeno entra en el organismo y trae la energía trae cierta claridad hacia la mente. Entonces, es, es muy importante el tipo de la respiración que una persona puede hacer. Y por eso hay muchas personas hoy en día que practican yoga y demás. Pero hasta en el gimnasio, en el cuartel, cuando haces ejercicio, ¿qué es lo que se te dice? Respira, respira, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, respira. Así que es interesante que esto que sea tan básico, que está todos los días, no le damos la importancia necesaria y tan básica que es respirar, que puede llevarnos a otro tipo de vida sin querer. Y sí, hay personas conozco personas que han ayunado voluntariamente, que llegan hasta los 30, 31 días, 35, hasta ahí, pero no es eliminar totalmente los sólidos líquidos, sino parcialmente líquidos, totalmente sólidos. Llegan sin ningún problema, pero después retoman. Sí, existen ese tipo de personas, pero no como estas personas que son años, más de 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, y llegar a una vida no, bueno, sí, longeva. En una estadística de todos los que he leído, promedio de vida más o menos es de 75 años, promedio de vida. Algunos más, raros, pocos, pero sí han vivido mucho tiempo. Y insisten en que su secreto, y vuelvo a repetir esto, porque no tomamos en cuenta a veces cosas tan sencillas que nos pueden llevar lejos, como respirar, y como a ellas les ha llevado a ser seres divinos. Y si quieres saber más, bueno, ya puedes investigar con los nombres que te di y buscar este tipo de personas y demás, pero no intentes hacer este tipo de cosas o entrar a ayunos o cosas así. ¿Por qué? Porque debe ser asistido por un profesional para empezar. Un grupo de profesionales, ni siquiera un profesional, un grupo de profesionales. Tienes que tener un nutricionista, tienes que tener un médico de cabecera, tienes que tener un enfermero que te esté leyendo constantemente los signos vitales. Y es gradual, no es de golpe, es gradual, no es de golpe. Así que no hago este video con el objetivo de que las personas intenten hacer eso, no. Es de que conozcas, de que sepas que existen y que es un tema no muy tocado y que sí ha sido científicamente demostrado, como en el caso de Mataji. Y que este es un mundo donde hay posibilidad de cosas. Así que espero te haya gustado el video. Por favor, suscríbete, dale like, comenta si tú lo intentarías. Y si crees que estas personas existen. Chao, chao.